En este video se va a tratar el tema de dinámica o cinética de la partícula, donde ahora sí aparecen las fuerzas y se van a ver las fuerzas. En los temas anteriores se trató cinemática, tanto de la partícula como del cuerpo rígido, y en cinemática se hace el estudio geométrico del movimiento sin tomar en cuenta las causas que producen estos movimientos. Pero ahora sí, dinámica o cinética es una parte de la mecánica que establece las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre un sistema material y el movimiento producido por esas fuerzas. Las ecuaciones de movimientos de una partícula son las expresiones de la segunda ley de Newton en los tres sistemas de coordenadas que se han trabajado inicialmente. Sistema de coordenadas intrínsecas, donde la fuerza tiene dos componentes, la componente tangencial y la componente normal. Se recuerda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces está la componente tangencial y normal de la fuerza. En coordenadas cartesianas, en general, la fuerza tiene tres componentes: la componente X, la componente Y y la componente Z de la fuerza. Y en coordenadas polares, la componente radial y la componente transversal de dicha fuerza. Entonces, en cada uno de los casos, se toma la fuerza igual a la masa por aceleración con cada una de las componentes, dependiendo del sistema de coordenadas elegido para trabajar. Las ecuaciones de movimiento son necesarias y suficientes para resolver todos los problemas de dinámica o cinética de una partícula, pero la mejor utilidad es cuando se piden fuerzas y o aceleraciones en un instante dado del movimiento de dicha partícula. Cada uno de ese conjunto de ecuaciones de movimiento se aplica a una sola partícula o a conjunto de varias partículas, siempre y cuando se muevan como un solo cuerpo. Si se tiene un sistema formado por varias partículas, se aplican las ecuaciones de movimiento a cada una de ellas, generándose un sistema con más ecuaciones, con más incógnitas que ecuaciones, y ese sistema se complementa con las relaciones cinemáticas entre cada par de partículas, exactamente como se hizo en el tema de cinemática. La ecuación de la energía se define primero que nada la energía cinética. Si se tiene una partícula P de masa m que se mueve con velocidad de magnitud v, P1 respecto a un marco inercial, la energía cinética es este escalar, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética es un escalar. El trabajo de una fuerza, considerando una fuerza aplicada en un punto Q de vector de posición R minúscula, que se desplaza a lo largo de una trayectoria desde la posición A y B. Aquí se puede definir entonces la partícula Q, la fuerza aplicada, que tiene exactamente la misma dirección y sentido del vector aceleración. Están los vectores unitarios tangencial y normal. Este es un ángulo beta que forma la fuerza con la dirección tangencial en el punto considerado, y el vector diferencial de R, que es tangente a la curva en el instante que se está trabajando. Entonces, el trabajo elemental de la fuerza F sobre la partícula Q es igual al producto escalar entre dicha fuerza por ese vector diferencial de R. El trabajo total desde la posición A hasta la posición B se hace mediante una integral del producto escalar entre la fuerza y ese vector. Si se descompone la fuerza o se proyecta la fuerza sobre la dirección del vector diferencial de R, se tiene esta integral, y eso es exactamente igual a la integral de F por diferencial de X, donde el diferencial de X es igual al diferencial de R por el coseno de beta, donde X es un eje que coincide con la dirección de la fuerza.
Se puede decir entonces que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Se van a trabajar dos casos particulares. El primero es qué pasa cuando la fuerza es constante, sale de la integral. Y lo que queda es entonces que el trabajo desde A hasta B igual a F por D. ¿Quién es D? Es el desplazamiento paralelo a la fuerza, desde la posición A hasta la posición B, pero paralelo a la fuerza, o sea que en este caso sería paralelo a ese eje X. Por ejemplo, esta curva representa la trayectoria de una partícula desde la posición A hasta la posición C, pasando por la posición B. Están las distancias horizontales y verticales desde una posición a otra. Sobre la partícula en estudio actuando fuerzas, la fuerza Q horizontal hacia la derecha, la fuerza S vertical hacia abajo, y se van a calcular varios trabajos. Por ejemplo, el trabajo desde la posición A hasta la posición B debido al sistema de fuerzas sería igual fuerza por desplazamiento, que sería Q por esta distancia G, positivo porque la fuerza va hacia la derecha, y el desplazamiento paralelo a la fuerza, que en este caso es horizontal, desde A hasta B, también es hacia la derecha, tienen el mismo sentido. El trabajo desde A hasta B debido a la fuerza S es negativo porque el sentido de la fuerza es hacia abajo, y el desplazamiento paralelo a la fuerza es hacia arriba. Entonces sería menos S por D. Desde A hasta C, el trabajo debido a Q sería igual a G más H por esa fuerza Q, más el trabajo debido a la fuerza S desde A hasta C sería igual a S por E, donde es la distancia vertical o paralela a esa fuerza S desde la posición A hasta la posición C. El trabajo desde B hasta C, debido al mismo sistema de fuerzas, va a ser igual a Q por H, que es la distancia paralela a la fuerza desde la posición B hasta la posición C, positivo porque el sentido de la fuerza es igual al sentido del desplazamiento, más S por F, porque sería la distancia paralela a la fuerza S desde la posición B hasta la posición C, sería vertical hacia abajo, S por F. Positivo también, porque desde B hasta C, hasta la posición C, la partícula baja, el sentido del desplazamiento es hacia abajo igual que la fuerza. Si se dibujase una trayectoria distinta de esa misma partícula en estudio, pero que pasase exactamente por A, B y C, el trabajo sería idéntico, porque este trabajo es independiente de la trayectoria. Recuerden que estamos trabajando considerando que estas fuerzas son constantes, o sea, son constantes en dirección, magnitud y sentido. Esta fuerza Q va a ser horizontal hacia la derecha a lo largo de todo el estudio, de toda la trayectoria de la partícula, y de manera similar con esta fuerza S. Si se midiese, por ejemplo, el trabajo desde C hasta B, debido a las mismas fuerzas, sería menos H por Q desde C hasta B, sería menos S por F si estamos evaluando desde C hasta B. Entonces, con conclusión, si el sentido de la fuerza y el sentido del desplazamiento son iguales, el trabajo es positivo. El otro caso particular que se va a trabajar es el trabajo producido por la fuerza sobre un resorte elástico. Se tiene este resorte elástico en la posición inicial A. Cuando se le aplica una fuerza en el extremo A del resorte, este resorte se va a desplazar una distancia X. Y fíjense que el desplazamiento del extremo del resorte es exactamente, va en el mismo sentido que la fuerza. Y si la fuerza fuese al revés, si se está comprimiendo el resorte, el desplazamiento y la fuerza tienen exactamente el mismo sentido. Si K
mayúscula es la constante del resorte, entonces esa fuerza va a ser igual a K por X, que es el desplazamiento del extremo del resorte elástico. O sea, el trabajo entonces de A hasta B, esto sería la fuerza por el desplazamiento, ambos son en I, y el trabajo sería igual entonces a Kx al cuadrado sobre 2. Y siempre va a ser positivo, porque en ambos casos el desplazamiento y la fuerza tienen exactamente el mismo sentido. Potencia de una fuerza es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Se puede calcular mediante este producto escalar. O sea que el trabajo depende de la potencia y la potencia depende de la velocidad. La potencia rotacional, si la velocidad es igual a omega por r, que es un vector de posición, y se sustituye en la expresión anterior, se tiene que esta expresión R cruz F es el torque. Entonces, la potencia rotacional lo que dice es que esa potencia es igual al momento por la velocidad angular. O sea, que el momento es igual a R por F. Ese momento que está generando la potencia rotacional. El trabajo total de un sistema, si la partícula Q se desplaza a lo largo de la trayectoria desde una posición I hasta una posición F, una posición inicial a una posición final respecto al marco 1, siempre las expresiones de la segunda ley de Newton, todas las expresiones de la ley de Newton son respecto a tierra, siempre respecto a tierra. Entonces, esta expresión, que es igual a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, se puede escribir como masa igual por el vector velocidad, que la fuerza es igual a la masa por el vector, la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Si se multiplica escalarmente a ambos lados de la igualdad, se obtiene entonces que esta división que está aquí, diferencial de R sobre el tiempo, es el vector velocidad. Entonces queda que la fuerza escalar diferencial de R es igual a la masa por la velocidad por la derivada del vector velocidad. Se integran ambos lados de la igualdad, desde la posición inicial hasta la posición final. Se observa entonces que la parte izquierda de la igualdad es el trabajo, desde la posición inicial hasta la posición final, y lo que hay cuando se resuelve esta integral, esto es la energía cinética, desde la posición inicial hasta la posición final. O sea que se concluye entonces que el trabajo desde la posición inicial hasta la final es igual al cambio de la energía cinética, recordando que tanto el trabajo como la energía cinética son escalares. Entonces, la mejor utilidad para la ecuación de la energía es cuando se van a determinar velocidades, cuando se tiene la posición inicial y la final de una partícula en un instante dado. Los problemas de dinámica de la partícula se clasifican en tres. Primero, los problemas de ecuaciones de movimiento, que es cuando hay que determinar fuerzas y o aceleraciones. Los problemas de energía, que es para determinar velocidad y desplazamientos. Y los problemas combinados, donde hay incógnitas tanto de fuerza y aceleraciones como velocidades y o desplazamientos. Con esto termina el tema de dinámica o cinética de la partícula.